Creo que todos estamos viendo, viviendo de alguna manera todo lo que pasa en este mundo, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. A veces leemos esos pasajes y los memorizamos, pero ¿qué hacemos cuando estamos en medio de aquello que el Señor nos dijo que íbamos a vivir? Porque cuando el Señor le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, el Señor les está diciendo: mientras ustedes estén aquí en este planeta Tierra, ustedes también van a tener que enfrentar las calamidades o las aflicciones, los problemas que enfrenta el hombre natural. Es decir, hoy estamos viendo que apenas llevamos ya 3 años, prácticamente 3 años en esto de la pandemia. 3 años que no han sido fáciles. Algunos han llorado la pérdida de un trabajo, de un familiar. Todos hemos pasado momentos difíciles. Como pastor tuve que enfrentar en el principio la partida de algunos miembros de la iglesia. Y como pastor me dolió, ¿verdad? Saber que mis hermanos estuvieron batallando, porque algunos de ellos estuvieron en comunicación conmigo hasta el último momento, prácticamente cuando ya dejaron de hablar. Y recuerdo que uno de ellos me dice: pastor, esto es lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida. Y le estoy pidiendo a Dios la sanidad, pero si a Él no le place sanarme, estoy listo también para irme. 2 días después de haberme dicho aquello, se fue con el Señor. Hermanos amados, y nosotros seguimos acá por la gracia de Dios, sin olvidar que aquellos que ya partieron, si estaban con Cristo, ya están con el Señor. Amén. Y aquellos que partieron sin Cristo, pues ya se perdieron la oportunidad y la bendición. Pero nosotros que estamos hoy, no tenemos que perder de vista lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. Y la Biblia nos narra allá en Marcos, gloria a Dios, si gusta lo leemos, capítulo 13. Versos 7 y 8. Veamos lo que dice aquí. Veamos, ¿qué dice? Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, ¿qué dice? No os turbéis, no se angustien, no pierdan el control. ¿Qué más? Porque es necesario, porque así es necesario que suceda. Oiga bien, hermano. Esto lo hemos leído y lo hemos predicado muchísimas veces. Sin embargo, cuando oímos las noticias y vemos las imágenes en la televisión o en las redes sociales de lo que está pasando en otros países, cuando vimos las noticias
que había montones de cadáveres y no se daban abasto en los cementerios de enterrarlos, muchos nos asustamos y perdimos el ánimo. Sin embargo, aquí estamos leyendo lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos. Oiga bien, como iglesia, hermano, esto lo tenemos que tener presente para que cuando en la noticia veamos, las naciones lo veamos, que están entrando en guerra, nosotros no nos alarmemos. Como diría el muñequito aquel de la televisión con aquel chipote rojo, ¿cómo decía? Que no cunda el pánico, decía, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Tranquilo, no te alarmes, no te asustes. Que subió el jitomate, gloria a Dios. Que el aguacate no se fue allá para cuando fue el fútbol americano, que se tuvo que quedar en México, pues lo comemos en México. ¿Cuál es el problema? Al fin no somos ni ¿cómo se dice? Ni comerciantes de aguacate, sino somos consumidores. Dijo alguien en esos días, ¿y todo ese dinero? Pues ni modo, le digo. Con que baje el aguacate allá donde lo voy a comprar suficiente y como puro aguacate, al fin es saludable, ¿o no? Pero nosotros cuando vemos que un país le cierra los negocios a otro, nos alarmamos. Y se nos olvida que Jesús está diciendo a sus discípulos, a la iglesia: cuando ustedes dicen, oigan hablar de guerras, ¿de qué estamos oyendo hablar ahorita por todos lados? De guerra. Es cierto que los hermanos ucranianos y los habitantes de ese país están sufriendo, pero Jesús lo dijo que eso iba a suceder. Es más, Él dice, es necesario que esto acontezca. Miren mis amados hermanos, no hay peor situación que nosotros, la iglesia, estemos buscando remar contra la corriente, pidiéndole a Dios algo que el Señor ya estableció. O sea, las guerras, las hambres, las pestes como el COVID-19 y otras que faltan, ya está establecido por Dios que tienen que suceder. Ezequiel capítulo 38, ahí lo podemos leer, pero hoy no vamos a entrar en ese punto. O sea, lo que Dios ya dijo. El problema es que nosotros, aún la iglesia, el mundo porque no conoce lo que Dios dice, pero la iglesia, nosotros somos los que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero no para sorprendernos, sino para decir, bendito el nombre del Señor, porque lo que Él dijo se está cumpliendo. Amén. ¿Qué dijo el Señor que iba a haber en los últimos tiempos? Guerras. Dice acá: cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda. Oigan, hermanos, ¿podremos cambiar eso? Les hago la pregunta, iglesia, le hago la pregunta a usted que me está viendo en su casa, y usted que dice, ¿dónde está Dios? Dios dijo esto. ¿Podremos cambiar lo que Dios dijo? No. Entonces, ¿qué hago, pastor? Orar. Orar sí. Orar sí. Orar por nuestros hermanos que están en Ucrania, porque allá hay hermanos en Cristo, hay hermanos en la fe. Orar por el pueblo ucraniano, sí. Amén. Orar por los rusos, orar por todos los habitantes de la tierra. Nuestra actitud tiene que ser de oración.
Que sentimos dolor, sentimos, pero ¿qué tenemos que hacer en medio del dolor? Oración, oración, porque la oración es la que nos ayuda a fortalecernos en el Señor, y estamos rogándole a Dios para que el Señor intervenga también a favor de aquellos que le aman, y si a Él le place guardarlos, los guardará, y si a Él le place que mueran, morirán, pero que su fe no mengue, sino que se mantengan firmes en Cristo Jesús, porque si mueren en Cristo, ellos ya estarán en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Esa es la actitud que debemos de tener la iglesia. Sentimos el dolor de un ser querido que se puede morir por el COVID y nos va a doler, sí, pero ¿qué tenemos que hacer en medio de ese dolor? Orar a Dios y darle gracias a Dios, estar agradecidos con Dios porque nos permitió a lo mejor hablarle del Señor, y aquella persona se convirtió a Cristo y ya no está con nosotros aquí, pero está en el reino de los cielos, y cuando Cristo venga nos encontraremos con el Señor en las nubes. Bendito el nombre del Señor. Entonces la actitud de la iglesia, ¿cuál debe de ser? La actitud de Abraham. ¿Cuál fue la actitud de Abraham cuando su sobrino Lot es llevado por los reyes que entraron en guerra con los reyes de Sodoma y Gomorra? Allá en Génesis 14 lo leímos. ¿Qué hizo Abraham? El rey de Kedorlaomer vino y se levantó contra sus aliados. Siempre una nación tiene aliados. México, ¿aliado de quién es políticamente hablando? De Estados Unidos. ¿Sí me explico? Y ahora todos hacen alianza porque también es aliado de Rusia. Entonces, pero su aliado más fuerte, el más cercano y el que lleva más tiempo aliado con él, es Estados Unidos. ¿Quién ha sido el aliado de Israel por años y el más fuerte, el que lo defiende, como quien dice el hermano mayor? Estados Unidos. Sin embargo, hace 2 semanas el nuevo ministro de Israel estaba allá con Putin, buscando mediar entre Ucrania y Putin y Rusia. ¿Y qué le dijo el gobierno ruso al gobierno israelita? ¿Sabes qué? Quédate tranquilo, no te metas en este asunto. ¿Por qué? Porque al final también Rusia irá contra Israel. Así como están invadiendo, es decir, así como ahorita están tomando Ucrania, así también se irán a invadir Israel, porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo dice el pastor Misael, lo dice el Señor en su palabra. Ezequiel capítulo 38. Y eso no retrocede, eso no puede dejar de ser, aunque nosotros oremos y oremos, y tenemos que estar orando. Tenemos que orar por la paz de Israel, sabiendo que Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Bendito el nombre del Señor. Y hoy es el tiempo de que nosotros nos llenemos de Cristo más y más, porque los días son malos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pelear nuestra batalla. ¿Cuál es nuestra batalla? Nuestra batalla no es con carne y sangre, dice Efesios capítulo 6 verso 12. Nuestra lucha es contra espíritus, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, contra demonios en nuestra lucha, con el mismo reino de Satanás en nuestra lucha. Y Satanás no está peleando con nosotros por bienes materiales. A él no le interesa eso. A él le interesan las almas, no solamente la nuestra, sino la de nuestros familiares, de nuestros hijos, de todos aquellos que nosotros amamos. ¿Y qué hizo Abraham cuando Kedorlaomer capturó y se llevó preso a Lot a su territorio? Abraham armó a su gente. Armó a su gente. Abraham es tipo de la iglesia.
En medio de un dolor, en medio de una aflicción, Abraham no se quedó por vencido. Abraham sabía que tenía a un Dios poderoso y que lo que se había llevado Kedorlaomer no era propiedad de él, sino que era propiedad del Dios de los cielos, porque Lot también conocía al Dios de Abraham, aunque no era quizás un cristiano con todo como era su tío, pero también conocía y amaba al Dios de Abraham. Y por eso Dios le respaldó a Abraham, porque estamos viendo allá en Génesis 14 que Abraham armó a su gente. ¿Cuántos eran? Más sus criados. Entonces, hermanos amados, se fue con su gente y peleó. ¿Para qué peleó? Para la libertad, para que Kedorlaomer liberara a su sobrino. ¿Por qué? Porque su adversario lo tenía cautivo. Te pregunto, ¿cuántos cautivos hay en tu familia por tu adversario? Yo tengo un adversario que el Señor lo reprenda, y es el diablo, y tiene cautivos a muchos todavía de mi familia. Sin embargo, yo sigo peleando por ellos. ¿Y de qué manera peleo? De rodillas, clamando al Dios de los cielos, porque ahora mi lucha ya no es con hombres, ya no es con gente, ya no es con armas de balas, ya no es con misiles, ya no es con armas atómicas, no. Ahora mi lucha es espiritual. Bendito el nombre del Señor. Tu lucha es espiritual, y por quien tenemos que pelear no solamente es por nuestra familia, sino también por tu empleo, también por tu salud, también por tu casa, también por todo lo que Dios te ha dado. Tenemos que pelear. Pero ¿de qué manera vamos a pelear? ¿En el juzgado? No, Señor. Vamos a pelear de rodillas, clamando al Rey de la Gloria, porque al diablo nada de lo que Dios nos ha dado le pertenece. Si Dios te ha dado algo, eso es tuyo, y tú tienes que pelear por ello. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Si Dios te ha dado unos hijos, la Biblia dice que son herencia del Señor los hijos. Pero pastor, están en las drogas y no hay lo que hacer. Me descuido tantito y me roban todo lo que tengo en la casa. Y les peleo, les grito. Tus gritos no lo van a cambiar. Pero si cambian los gritos por oración, entonces sí van a ser diferentes. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermana que estás aquí, si tu esposo le está batallando en el camino del Señor, no pelees con él. Pelea de rodilla con aquel que lo tiene cautivo, y el Señor te dará la victoria. Amén. Pero tenemos que pelear contra el que tiene cautivos a lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Muchas cosas. Amén. Y el diablo viene y te lo quiere quitar. Amén. La bendición espiritual te la quiere robar. Y ahí es donde tú y yo tenemos que luchar, pelear. Siempre como buenos soldados del Señor. ¿Qué hizo Abraham? ¿Lo venció aquel rey? No. Aquel rey venció a los otros reyes. Pero con Abraham no pudo. ¿Por qué? Y era menos gente, menos preparados. 318, gracias hermano. 318 eran, y aquel tenía un ejército preparado de guerra. Ya habían vencido a otros reyes. ¿Y qué le esperaba a Abraham con 318 ahí? Que eran sus empleados, no sabían de guerra, nunca habían estado en una guerra. Pero si el Señor vela, hay victoria. Pero si el Señor no pelea por ti, por más que te levantes con todo y tu poderío, no lograrás vencer a tu adversario. Porque nuestro adversario, hermanos, no lo menospreciemos, no, sino que tenemos que reconocer que tiene una autoridad, tiene un poder. Si no, mire cómo tiene el mundo. El asunto es que nosotros ya no estamos bajo su autoridad, bajo su poder, porque ya no somos de su reino. Éramos de su reino, pero el Señor nos sacó de su reino y ahora estamos en el reino de Cristo. Y ahora quien pelea nuestras batallas es el Cristo de la gloria. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey.
Pero tenemos que tener una actitud. ¿Cuál? De oración. ¿Y de qué más? De evangelismo. Pelear las almas con oración y por la palabra. A ver, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando llegó a tentarlo? Con la palabra. Había pasado 40 días en el desierto el Señor orando, con hambre, con sed. Y en el último día, en los últimos días, aparece Satanás, el tentador. Cuando Jesús tenía hambre. Ese nunca llega cuando estamos bien. Cuando estaba en la necesidad del Señor Jesús, tenía hambre. Llegó Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Qué estaba buscando Satanás? Pero ¿cuál es la tentación ahí? Pensemos, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres, ¿qué? El Hijo de Dios. La palabra si eres, ¿qué denota? ¿Qué te llega a la mente? Duda. Engendra duda. Jesús estaba en un momento como hombre débil, porque tenía hambre. ¿Sí me explico? Entonces Satanás, en ese momento de angustia por el hambre, quiere buscar hacerlo dudar de su identidad, de su deidad. ¿Y qué hace Jesús? Le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros, oración y palabra de Dios, porque ahí es donde está la victoria para la iglesia. Bendito su nombre para siempre. Ora por tu familia, pelea por tu familia, reprende al diablo donde esté y enséñale la palabra, clama la palabra, lleva la palabra y Dios hará la victoria. Amén. Amén o no amén. ¿Se quedó Abraham derrotado? No. Recuperó, dice, a su sobrino Lot, a sus mujeres y ¿qué más? Y sus pertenencias. ¿Te das cuenta? Y cuando el Señor te dé la libertad de tus parientes, entonces ellos serán bendecidos también, porque la restauración de Dios viene completa. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que dice el Señor. Volvamos allá donde estábamos en Marcos. Dice: porque así es necesario que suceda, pero aún, ¿qué dice? No es el fin. Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos de que cuándo sería el fin. Un día vamos a buscar estudiar lo que es las 3 preguntas que los discípulos le hacen ahí. Pero ahorita estamos enfocados en acerca del fin. Entonces, antes del fin tiene que acontecer ¿qué? La pandemia. ¿Qué más? Las guerras, el hambre, terremotos, inundaciones, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, como dicen los científicos. La naturaleza, dice, está furiosa. Las grandes inundaciones. Tembló en Guatemala un día de estos. Tembló en Guatemala. Y en Brasil, arrastrando carros, una inundación terrible. Entonces hay tantas cosas que están sucediendo ahora mismo. Nunca en la vida se habían encontrado tantos acontecimientos así tan pegaditos como ahora. Nunca. ¿Cuántos años teníamos de que no entrábamos, que los países no entraban en guerra? Una guerra así grandota. A ver cuántos años hace que en México ya se acabó la guerra que había aquí. Hubo guerra civil en México. ¿Cuántos años hace? ¿Quién vivió ese tiempo todavía? Ninguno. ¿O no se acuerda?
Los zapatistas en Chiapas, por ejemplo. Pero cositas pequeñas. Ahora, hablar de una guerra como la que estamos viendo y que si se meten otras naciones va a ponerse peor, no la habíamos visto. ¿Cuántos años llevaba el mundo sin una pandemia? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años había pasado el mundo sin una pandemia? Más de 100 años. Y por eso la sociedad, ¿cómo está? La sociedad no cree que Dios puede estar permitiendo eso. Pero los que conocemos la Biblia lo estamos leyendo. Mateo 24 también lo dice. El problema es que nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo por ello? Con ello. La iglesia ha bajado la guardia en medio de la pandemia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Estar orando. ¿Por qué? Porque sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Se levantará, oiga bien. Primero nos dice, van a oír de guerras y de rumores de guerras. Pero ya en el verso que sigue dice, se levantará, en el 8, ¿verdad? Marcos 13:8 estoy leyendo. Dice, se levantará nación contra nación. ¿Qué más? Reino contra reino. Cuando hablamos de reino contra reino, estamos hablando, por ejemplo, Rusia es un reino, Estados Unidos es un reino, China es un reino. ¿Y qué estamos leyendo aquí en la palabra del Señor? Dice, se levantará nación contra nación, Rusia contra Ucrania. El reino de América todavía no se mete. El reino de la OTAN no ha defendido militarmente hablando. Porque si se llega a meter ellos militarmente hablando, entonces sí se va a armar la de veras. Porque ahorita están ahí mediando, pero no han despegado todavía los aviones que ellos tienen para derramar misiles no han atacado a Rusia. Para que Estados Unidos se meta militarmente tendría que atacar a Rusia. Olvídese, no lo quiera Dios en este momento. Pero si a Dios le place que suceda, va a suceder. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento entonces? Entrar en oración. Clamar por los que no son salvos, por aquellos que no le han entregado la vida al Señor y por nuestros hermanos que están en medio y sufriendo los embates de la guerra. Amén. Porque el Señor nos está diciendo acá, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos. Oiga, si ahí lo tenemos todo. Que en diferentes, ¿qué dice? En muchos lugares. Fíjese que no dice a la vez en toda la tierra. Dice en muchos lugares. Es decir, mañana puede temblar Guatemala, pasado puede temblar Estados Unidos, o en el otro mes puede temblar por allá. Pero últimamente los temblores están más seguidos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. México le pegó 2 seguidos. El último, recuerdo que fue cuando fue el simulacro, ¿no? El último fue en medio de un simulacro. No sé si usted lo recuerda. Yo venía saliendo de casa para acá cuando la alarma del simulacro. Y pensé entre mí ese día, para que de verdad fuera llegando el terremoto este día. Por allá estaba comiendo cuando empezó a tronar todo. El día del simulacro, ese día tembló en diferentes lugares y nos alarmamos y muere gente, sí, y es un dolor, sí, porque puede morir un pariente nuestro, puede morir un familiar nuestro, puede morir un hijo, puede morir la esposa, puede morir un padre, una madre, o nosotros mismos podemos morir. Y se quedan nuestros hijos sufriendo, se quedan una esposa viuda, unos hijos huérfanos ahí.
¿Y qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a dejar de creer en Cristo Jesús? No, Señor, más hay que levantar nuestra mirada sabiendo que aquel que dijo que vendría no tardará. Bendito el nombre del Señor, porque esperamos que Cristo venga y levante a su iglesia. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey si lo cree. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener en este tiempo de dolor en el mundo? Oración y evangelismo. Porque el evangelismo es llevar la palabra a los demás. Oración y evangelismo. Si usted quiere ayunar, ayune. Pero oración y evangelismo. ¿Que sube la gasolina? Lo que pasa es que como creímos que ya no iban a haber gasolinazos. Y yo siempre digo, estos no saben ni lo que andan diciendo. Yo nunca les creo nada. ¿Sabe desde cuándo? Desde que empecé a comprender lo que dice este libro. Desde entonces no les creo nada. Y si voy a votar, marco una X ahí, solo para que alguien más no use esa página. Pero yo no les creo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo a quien creerle. Y es la palabra de mi Padre Celestial. Y mi confianza no está en ellos. Vivo en esta tierra creyendo que Jesús es mi proveedor. Bendito el nombre del Señor, porque Él es el que cuida de los suyos. ¿Cuántos somos de Cristo? Porque el mundo sigue su curso y no hay quien pueda detenerlo. Pero ahora todos están tristes porque los defraudaron. Yo por eso mi confianza está en Jesús. Y Él dice que van a ver aquí, dice que traen las guerras, hermanos. Pobreza. Riqueza para los poderosos, pero para la sociedad, ¿qué trae? Pobreza. ¿Qué dejan los terremotos? Pobreza. A ver, a los que perdieron sus casitas en el terremoto, apenas a uno se las están devolviendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo han tenido que pasar rentando? O como decía mi abuelita, de arrimado ahí con la familia. Pobreza trae el terremoto. ¿Y la gente qué hace? Poner la confianza en otro hombre, que lo único que busca es su propio beneficio. Mas nosotros tenemos al Cristo de la gloria, que es nuestro proveedor, y Él quiere devolverle a sus hijos lo que el diablo les ha robado. Y nosotros somos hijos de Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén. Nada más que tenemos que tener la actitud correcta. ¿Sí me entiende? Dice acá, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Habrá también hambre. Nosotros estamos en la ciudad, pero ¿qué hay de aquellos que se dedican a cultivar maíz por cantidades y no llueve? El asunto es que nosotros hemos pensado en los principios de dolores, pero no hemos pensado que nosotros estamos en medio del dolor. Amén. Amén o no amén. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús es claro al hablar con sus discípulos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes, confiando en Cristo Jesús. Adelántese unos versos y vayamos al verso 28 de ahí mismo de Marcos. Leamos bien lo que dice ahí, porque aquí está el consejo para usted y para mí. De la higuera aprended esta parábola: cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Aquí hay dos cosas, hermanos. La higuera aquí representa también la nación de Israel.
pero también sirve como símbolo de instrucción para la iglesia. ¿Por qué? Porque la higuera es ese arbolito que sabrosos sus frutos, ¿verdad? Pero llega un tiempo que está sin ni una hoja. Está como muerta, está seca, parece que se ve seca la higuera. Pero llega un momento que cambia de aspecto el tallo, la ramita. Ya no se ve como seca, se ve como que empieza a cobrar color, se ve como verde, como tierna, por eso dice tierna. Y cuando empieza a agarrar esa forma, empiezan a brotarle sus hojas. ¿Y en qué época es? En el verano, cuando se está yendo ¿qué? La primavera. Está saliendo la primavera. Y cuando empieza a brotar la hoja es porque está llegando el verano. Entonces la higuera es ese árbol que Dios pone de ejemplo y dice: vean cómo va cambiando el tiempo. Y les dejo la higuera para que ustedes aprendan a notar el tiempo. La primavera está pasando y el verano está cerca. Cuando llega el verano, empieza el frío, empiezan muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que si estamos viendo que las guerras, las pestes, los terremotos, el hambre, la carestía está aumentando, eso significa que está cerca la venida del Señor Jesús. Y que nosotros como iglesia no tenemos que alarmarnos, sino aprender a tener una actitud de hijos de Dios en medio de la tribulación y del dolor. Como Abraham tuvo esa actitud de guerrero cuando no era un guerrero. Y se rodeó de gente, de su gente que tampoco tenía experiencia, pero tenían a un Dios poderoso. Quizá no tenemos nosotros gran conocimiento, gran inteligencia intelectual, pero tenemos a un Dios poderoso que puede romper las ataduras del diablo, cualquiera que sean, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y todo demonio sale cuando el poder de Jesús es manifestado. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Sí está aquí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Estar orando y leyendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, porque nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos. Nada más que hay que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Ese es el problema. Nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Vienen malos pensamientos, vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos de confusión. Pero ¿qué voy a hacer? Llevarlos a la palabra, a la obediencia de Cristo. ¿Por qué dice obediencia de Cristo? Obediencia a su palabra. Y allí vamos a estar en victoria. Entonces ya no nos gobernará Satanás con los pensamientos malos, sino que nosotros derrotaremos a ese espíritu de maldad que viene a traer los malos pensamientos, obedeciendo a Cristo. Bendito el nombre del Señor, echando mano de la palabra de Dios. Amén. No se turbe vuestro corazón, dice, ¿verdad? Si creéis en Dios, creed también en mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creemos en Dios? Creamos entonces en la palabra del Señor Jesús. ¿Ah? Amén. Porque dice: en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Oiga, qué hermoso esto. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. No te olvides que tú tienes una morada con el Padre. Y dice: hay mucho lugar para todos los que quieran venir. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que esa es la actitud que debemos de tener la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué más dice? ¿Dónde nos quedamos? 28 dice: y brotan las hojas. Ustedes saben que el verano ya está cerca. 29. De la misma manera, póngame atención porque esto es para usted y para mí.
Para la iglesia, ¿cuántos somos iglesia de Cristo? ¿Qué dice? De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, ¿qué dice? Sepan o conozcan. Gloria a Dios. O sea, las guerras, lo que le anuncia a la iglesia es que se acerca el día que nos vamos con Jesús. Las pestes, lo que nos anuncia es que nos vamos con Jesús pronto. Los terremotos en diferentes naciones, lo que nos anuncia es que nos vamos con el Señor pronto. Lo que nos anuncia que suben los aguacates, los frijoles y la gasolina y todo lo demás y los sueldos, no, es que nos vamos pronto con Jesús. Eso es lo que nos anuncia todo lo que estamos viviendo en este mundo. Por eso el Señor está diciendo acá, de la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca. ¿Y qué más? Y que está a la puerta. A ver, hermanos amados, entonces Jesús, ¿para qué está preparando a sus discípulos o a la iglesia? Para su venida. ¿Y qué nos está diciendo? Que no perdamos de vista que subieron los tacos y que ahora son a 10 pesos. Gloria a Dios. A 20, imagínense. A 20 pesos los tacos. Pues vamos a tener que comer más frijolitos. Amén. Que la pechuga de pollo sube a 100 pesos, a 90 al kilo. ¿Qué hacemos? Echarle la culpa al gobierno. No, hombre, si él está en la misma condición, no puede hacer nada. Jesús está diciendo que cuando veamos eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Pelearnos con el gobierno? No, dice, así también vosotros cuando veáis que eso sucede, estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Quién? Jesús. ¿O no quieres que venga el Señor? ¿O no quieres que el Señor nos lleve a su presencia, a su gloria? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Todo esto que estamos leyendo aquí. Así que no cometas el error. No, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? No, Señor, eso es altercar contra el Todopoderoso. No, mejor, bendito Dios, que los huevos subieron a 60, a 70 al kilo, al cartón, perdón, los 30 huevos. Ni modo. Ya no vamos a podernos comer 3, solo 1. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque esto me anuncia que pronto dejo este mundo donde hay tanta injusticia, donde hay tanta maldad, porque estoy esperando al Rey de Justicia y Él sacará lo suyo. Y yo soy propiedad de Cristo. La iglesia es propiedad de Cristo, porque Él la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Así que, hermanos amados, como iglesia, ¿qué actitud debemos de tener en medio del dolor? Es oración y seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir creyendo que nuestro Señor Jesús vendrá pronto, porque yo sé que vendrá. El escritor a los Hebreos dice, aquel que ha de venir vendrá y no tardará, está a la puerta. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que nosotros tenemos una esperanza y no está ni en el señor Putin, ni en el señor Biden, ni en el presidente de aquel lado, sino en el Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre. Gloria al Rey. Iglesia del Señor, mantengámonos firmes, clamando al Rey y predicando y anunciando que Jesús está a las puertas, porque todo nos indica que Jesús pronto se manifiesta en las nubes, para que todo ojo le vea. Amén. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad, pastor? Porque estoy leyendo su palabra. Y si algo creo es lo que dice mi Señor. Eso sí no lo pongo en tela de juicio.
Yo podré tener muchos defectos, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí sí sé que lo que Él dice es. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice el verso que sigue? 30. Póngale atención, porque aquí hay un punto importante. De cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. Oiga bien, ¿de qué generación está hablando Jesús? Está hablando de la generación que empezó en el año 1948, cuando Israel fue proclamada Estado independiente y cobró su libertad como nación, como pueblo. De esa generación está hablando aquí. ¿Y cuántos, según la Biblia, cuántas generaciones, o es decir, cuántos años es una generación según la Biblia? Son 70 años una generación. 70 entre los 80, pero hay ese margen ahí de entre los 80, pero el límite, es decir, la generación esta de la que está hablando Jesús es de aquel niño que nació el 14 de mayo de 1948. ¿Cuántos años tiene ese niño o esos niños que nacieron ese día, en este momento? 74 años en nuestro calendario gregoriano. En el calendario hebreo tiene como 70 y algo por ahí, porque el calendario es diferente al de nosotros. Entonces, si Jesús dijo esto, ¿ahora entendemos por qué se están apresurando todas las cosas? Porque veamos lo que estamos leyendo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. ¿Y de qué está hablando el Señor? De las señales antes del fin. Y cuando dice no pasará esta generación, eso significa que, como decía el hermano Armando, ¿quién esperaba un problema en medio de una pandemia como el que está por allá en Rusia? Ninguno. Sin embargo, el Señor está acelerando todo esto para que su palabra se cumpla. Y nosotros tenemos que estar alabando a Dios, glorificando a Dios, cantándole con todo el corazón, porque se acerca el día glorioso. Iba llegando a la ciudad de Panamá y se veía el sol. No el sol, sino ¿cómo se llama? No, cuando va saliendo, el ocaso es cuando se esté yendo. El amanecer, desde allá arriba, nunca había visto el amanecer por el mar Caribe, nunca lo había visto. Lo había visto acá para el norte, pero por el mar Caribe nunca. Y fue tan hermoso ese día. Mirar cómo la oscuridad parece que se va partiendo el tiempo. La oscuridad va quedando, va menguando, es decir, va retrocediendo y la claridad empieza a tomar poder. Haga de cuentas que eso está pasando ahorita. La oscuridad, la maldad parece que está agarrando fuerza, pero para nosotros está saliendo por allá el sol de justicia. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, hermano, lo que le quiero decir? Y empecé a ver cómo parece que las lenguas del fuego empezaban a brotar así entre las nubes, hasta donde mis ojos alcanzaban a apreciar. Y entonces pensé, así será el día cuando venga mi Señor, porque yo todo lo relaciono con mi Señor Jesús. Todo lo relaciono con Él. Veo las estrellas y digo, Señor, gloria a tu nombre, porque la Biblia me dice que tú eres la estrella de la mañana. Bendito el nombre del Señor. No sé si estoy loco, ¿qué? Pero
Yo le doy gracias a Dios por todo. Amén. Entonces, ¿pero por qué le digo esto? Porque estamos leyendo acá. Dice: de cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Y es precisamente lo que estamos viendo. Porque la generación se está cumpliendo sus días. Y empieza, es decir, culmina entre los 70, hay un margen entre los 80, 10 años. Así que preparémonos, porque en este margen pueden suceder muchísimas cosas. Y lo más glorioso para lo que debemos de estar preparados es para irnos con Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, no os entristezcáis, sino oremos y llenémonos de palabra. Amén. Verso 30, ¿dónde nos quedamos? 31. La severidad de la palabra. Oiga bien, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Aquí viene el Señor y nos dice: quiero que sepan que lo que les acabo de decir, es más fácil que se desaparezca la tierra y el cielo que lo que yo les acabo de decir. Lo que yo les acabo de decir, dice Jesús, eso sucederá y será verídico, será real, y ustedes estarán ahí, y será principio de dolor. Pero no teman, no teman, porque así como yo vencí al mundo, ustedes deben de confiar, porque yo les daré la victoria. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice aquí la palabra? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa no dejará de cumplirse. O es decir, se cumplirá al pie de la letra lo que estamos leyendo. Así que, científicos, no hay solución, aunque ustedes no lo quieran decir. Gobiernos, aunque ustedes no lo quieran decir, no hay solución. Cristo viene y viene por su iglesia. Bendito su nombre para siempre. Amén. ¿Qué más dice aquí la palabra? Verso 32. En cuanto a la hora, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Aquí es donde está el problema para algunos cristianos. ¿Por qué para algunos cristianos? Porque yo lo he oído. Dicen: no, pastor, no, hombre, dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Ajá. Satanás es especialista. Tranquilo, hombre, nadie sabe. Tú tranquilo, sigue allá echándote una cervecita cuando puedas. Nadie sabe el día ni la hora. El pastor no te lo puede decir. El diablo es astuto, con la palabra nos agarra. No te preocupes, hombre, sigue ahí en adulterio, sigue por ahí en tu adoración a la Santa Muerte. No te preocupes, eso de los aleluyas, nadie sabe eso, dice el católico, dice el cura. Nadie sabe. De ahí se agarran. El problema es que ignoran lo que el Señor ya dijo antes. Y el Señor lo está diciendo para que nosotros no nos confiemos, no para que pensemos que van a faltar otros 40 años, sino para que no nos confiemos. Y luego dice, ¿qué más dice? En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice Jesús eso? Para que usted y yo nos creamos y le creamos más al diablo que lo que Dios dice, cuando ya Dios nos dijo: cuando vean todo esto, sepan que está por suceder. No saben ustedes el día, pero las señales se las dejo ahí. Ustedes sean inteligentes y manténganse orando, manténganse buscando mi rostro. ¿Por qué le digo eso? Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Verso 33. Aquí viene el contexto. ¿Qué dice? Pero ustedes, gloria a Dios, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. En otras palabras, se lo explico de esta manera. El Señor no quiso revelar la fecha, ni el día, ni la hora. ¿Sabes por qué? Porque somos tan astutos los humanos, pero tan astutos, que creo que estaríamos midiendo el tiempo. Entonces dijo el Señor: no. Quiero que ustedes, dice ahí en el verso 33, pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento.
¿Pero qué estamos viendo? Las señales. ¿Y qué nos dijo que hiciéramos cuando viéramos que están los terremotos, las guerras y los rumores de guerra y el hambre y la peste? ¿Qué nos dijo? Velad y orad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre aparecerá. Velad y orad. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud de la iglesia en medio del dolor? Velad y orad. Que tenemos necesidad, pidamos al Señor, porque Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y Él prometió: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Disfrutemos la vida en Cristo, pero no nos acomodemos, porque los terremotos, las pandemias, las guerras, el alza de los precios es tan real como lo estamos viendo. Y ya vimos que el Señor dijo que era necesario que esto pasara en los últimos días de la generación que comenzó el 14 de mayo de 1948. Y estamos al final de esa generación. Entonces, si el Señor nos dejó como parámetro para nuestro conocimiento y entendimiento profético, escatológico, no pasemos por alto que la venida del Señor está, como dijo el Señor, a las puertas. Oremos, velemos y sigamos peleando la buena batalla, para que cuando Jesús venga seamos dignos de estar delante del Señor en gloria.